¡Agárrate el colalé, mi chica latina! Porque en este video te voy a contar cuál fue el verdadero primer videoclip lésbico de la historia del mundo mundial. Y te aseguro que no es el que estás pensando. Estamos viviendo la mejor época de la visibilidad de la diversidad, sobre todo para las mujeres. Y de esto no quedan exentos los videoclips, donde por primera vez estamos escuchando canciones de mujeres cantándole a otras mujeres, con videoclips que no lo disfrazan de amistad. Isabel Ronan, Jan Miko, Billie Eilish, Peta Zeta, Javiera Mena, René Rapp, Hailey Kiyoko, María Becerra, Solita, Fletcher, Lucy Dacus, Matilda, Holly Cole, Dodi, Chana, Vanessa Martin, Janelle Monáe. No quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano. Nos tomó muchos años avanzar desde canciones como Mujer contra Mujer. Si bien fue un himno dentro de la comunidad LGBTQ+, también refleja las limitaciones del contexto en el que fue creada. En su momento, por ahí por el año 1988, el videoclip fue censuradísimo. Y eso ya te dice mucho, basta con observar que lo más atrevido del video era que las mujeres se estaban tomando de la mano. Así que mi pregunta es, ¿cómo fue que pasamos de esto a esto? Ey, natural, no plastic, ey, nena mala problematic, ey, trépate encima gymnastics, se pone en 4 y me siento fantastic. ¿Qué te dice eso? Que estamos en el paraíso. Que estamos en el paraíso. Que sigan volando los sostenes. Así que lesbianas y bisensuales, mujeres de la diversidad en general, en este video te voy a mostrar todo el camino recorrido hasta llegar a esto. Es más, en este video te voy a revelar cuál es el primer videoclip 100% sáfico en el que dos mujeres se besan de forma genuina en una canción abiertamente lésbica. Y un videoclip que fue clave para avanzar hacia una sociedad más diversa. Este video se viene con harto merquén, picantito, calientito. Yo soy Bala y este es el canal de la vieja fleta. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a terminar siendo una vieja fleta, yo lo sé. Si te pregunto entonces, ¿cuál crees tú que es el primer videoclip de la historia en la que dos mujeres se besan? ¿Sabrías cuál decirme? Yo sé que estás pensando en Tatú, pero no fue Tatú. ¿Puedes creer que no fue Tatú? Lo bueno es que con este videoclip todas quedamos paralizadas al ver lo que siempre habíamos soñado. Básicamente que se venían tiempos de liberación a esa claustrofobia heteronormada. Pero bueno, como te dije anteriormente, este no fue el primer videoclip con un beso entre dos mujeres. Las Tatú surgieron en 1999 en Rusia, uno de los países menos amigables para la comunidad. Pero en el 2002 conquistaron al planeta con All the Things She Said, acompañado de un videoclip provocador. Es que suena la canción y no puedo no cantarla. Ahora que sé que es todo falso, me da hasta ternura ver ese besito de esquimal que se dan. Imagínate, en el 2002 fue un escándalo global y también una jugada de marketing perfectamente calculada. Todo lo que es el queerbaiting, usar el lesbianismo como espectáculo, la imagen del amor entre adolescentes empaquetada para el consumo del hombre heterosexual. Y aunque todo fue fabricado, la contradicción es muy poderosa, porque la misma industria que las creó también las censuró en múltiples presentaciones. Y aún así, sin quererlo del todo, esto ayudó a empujar la visibilidad lésbica al centro de la cultura pop. No por nada, al año siguiente, en el 2003, ocurre el icónico beso entre Britney, Madonna y Christina Aguilera. Ellas eran las tres estrellas del pop más grande en aquel momento. Así que imagínate, cosa más linda, la casita heteronormada se estaba craquelando. La industria se dio cuenta de que éramos una fuerza imparable y que queríamos más y más. Y en realidad, queríamos algo real. Luego de eso, en el 2008... y boom, lo mismo, locura sáfica por doquier. Y en este video, si te fijas, no hay ningún beso. Y la verdad es que si se besó o no se besó Katy con una chica, como dice su canción, a mí me daba igual, ya que en el proceso empujó aún más la puerta de la representación lésbica al mainstream. Por ahí, por esos años, en la zona local de América Latina, tenemos a... aparece la madre de las lesbianas chilenas, Sor Javierita de las lesbianitas.
Javiera Mena en el 2006 estrena Esquemas Juveniles y con esto probablemente convirtiéndose en una de las primeras compositoras chilenas en cantarle abiertamente a otra mujer, y no lo hace solo con su música, sino que también con sus videoclips. En el mismo año, en el 2006, en territorio argentino, aparece Cumbia Queers, con un estilo más popular, más villero, más de la barra. Hasta el momento, en ninguno de los videos vemos besos, pero la expansión sáfica se comienza a propagar por América Latina. Aunque las argentinas desde hace años que ya tenían a sus tatú, un dúo conformado por Sandra y Celeste, que en los 90 eran pareja y lanzaron este álbum llamado Mujer contra Mujer. Es que mira el diseño de la carátula, estamos en los 90, 1990. Para la época fue un escándalo, imagínate. Es una canción que cuenta la relación de amor entre dos mujeres. Bueno, hace años que está en nuestra vida, ¿no es verdad? Y no porque estamos juntas, y no porque fuimos pareja en algún momento, ¿entendés? No por eso. ¡1990! ¿Podéis creerlo? No, es que esa mujer tiene demasiado rock en su interior. Pero no encontré videoclip de ellas, así que solo paso a mencionarlo. Hay un video que no mencioné antes, y no puedo no mencionarlo. En el año 2005, justo después del beso de las Tatú y el beso de Britney, Madonna y Christina Aguilera, Alanis Morissette, una de mis personas favoritas en el mundo mundial, estrena Crazy. Este video es una obra de engaño narrativo y en su momento fue alabado por la inteligencia del guión, ya que todo el tiempo te hace creer que estás viendo una historia heterosexual, de acoso o de seguimiento obsesivo, pero el final, llega con un tremendo plot twist, al revelarte que en verdad se trata de una historia sáfica. Alanis y la directora Liz Friedlander no buscaban impactar, sino contar una historia de una manera nueva. Los medios celebraron la inteligencia del guión, se consideró un paso adelante en la representación, mostrando que se podía contar una historia sáfica sin recurrir únicamente al shock y a la hipersexualización. No me extrañó tanto cuando vi este video porque, dato rosa, años antes, en el 2000, Alanis tiene un cameo en la serie Sex and the City en una fiesta bisensual en la que está jugando la botella mixta y Oops, it's a girl. Try again. It's okay. Alanis siempre ha sido una persona muy activista por los derechos de las mujeres y de las personas en general, pero ni te imaginas cómo le agradecí este video en el momento que lo vi. ¡Grande Alanis! Y ahora quiero hablarles de uno de los actos de valentía más grandes en la historia de los videoclips. La vez que una estrella pop iraní, sí, así tal cual como te estoy diciendo, una cantante de Irán arriesgó todo por darnos un himno lésbico. Este es el video sáfico más arriesgado de la historia y que hizo llorar a toda una comunidad. En el 2012, y con un gesto valiente como inesperado, la estrella del pop iraní Gogosh lanzó Behest, con motivo del Día de San Valentín. Un videoclip cuyo impacto fue aún más profundo al considerar el contexto de Irán, un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos por un sistema patriarcal rígido y opresivo. El video es un homenaje poderoso de apoyo a las mujeres lesbianas, una declaración pública que resonaba como un grito de libertad en una sociedad donde el amor entre mujeres es silenciado, castigado y negado. Durante casi todo el video seguimos a una de las protagonistas mientras interactúa con quien asumimos que es un hombre. La cámara, la música y los gestos nos guían con esa dirección. Sin embargo, durante el video se nos muestra que la pareja sufre rechazo y acoso por parte de la sociedad o de los hombres que construyen esa sociedad. En los momentos finales se revela el giro inesperado. No se trata de un hombre, sino de otra mujer. Así descubrimos que hemos estado presenciando una historia de amor entre dos mujeres. Esta revelación nos da una nueva dimensión a la narrativa, especialmente al considerar fragmentos de la letra de la canción. Escucha. Tengo miedo de los sentimientos que existen entre nosotras. No está claro el final en este camino. Yo lo sé, tan bien como tú. No me digas que deberías renunciar a este amor. Tú no puedes, y yo tampoco. El cierre del videoclip termina con la frase libertad de amar para todos. Cuando me enteré de esto,
tengo a Gogosh en lo más alto. En una entrevista ella dijo que los mensajes que recibió por parte de la comunidad le hicieron llorar, pero es que a mares. A partir de aquí, los años siguientes nos fuimos por un tubo. La música electrónica fue nuestro gran aliado y bandas como Disclosure, Chura, Hone hicieron videos que mostraban el deseo y la libertad de poder besarse con quien te daba la gana. En el 2016, J-View lanza Don't Pull Away en una canción hermosa. Es que esta canción es más encima, esta canción es sumamente sensual. En él podemos ver a la modelo trans India Moore junto a la modelo queer Elliot Saylor. Es muy probable que este sea el primer video en donde podemos ver a una mujer trans y a una mujer queer besándose en la pantalla. Weón. Es que es una belleza este video, es hermoso, estéticamente es hermoso, de verdad, tienen que verlo. Una joya, este video es una joya. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el primer videoclip donde aparecen dos mujeres besándose? La respuesta es tan obvia, que ¿sabéis qué? Eso me pasó, que la respuesta es tan obvia que ni yo misma la podía creer. Es que ¿quién más? La mujer dolor de cabeza de la Iglesia Católica. ¿Quién más? ¿Quién más va a ser? ¡Madonna! Madonna en 1990 estrena el videoclip Justify My Love. En el videoclip vemos a Madonna por los pasillos de un hotel, en el que se insinúa que ocurren prácticas sexuales variadas. No puedo decir más porque YouTube es un puritano. En una de las escenas vemos que entra una mujer con un estilo muy sugerente. Amanda Cazalet es la modelo elegida por Madonna, con la que comparte el trío en el videoclip. Para la fecha ya Madonna había tenido un escándalo tremendo por el videoclip de Like a Prayer, por el cual incluso la Iglesia Católica ya la había excomulgado. Así que yo creo que cuando sacó Justify My Love o Justify My Love ya le daba igual. Este video fue censurado incluso por MTV. Así que señoras y señoritas, dejando de lado las polémicas, Madonna en 1990, sí, 1990, nos regalan un video censuradísimo, el primer beso sáfico de la historia en los videoclips. Pero más allá de este video y de todos los otros videos de música electrónica, ¿cuál sería el siguiente videoclip sáfico con un beso entre dos mujeres y que afortunadamente para la época pudo circular libremente por internet? Pues bien, luego de una gran investigación, no tan profesional debo decirlo, he descubierto que el verdadero videoclip sáfico, y acá me podrán corregir, obvio que es de una francesa. Y anda a decirle que no es una francesa, porque te va a gritar ¡La liberté! ¡La liberté! Y qué bueno que estuvo La Liberté ahí, porque para la época este video pudo circular libremente por internet. En el 2012, Soko nos regala We Might Be Dead by Tomorrow. En un video muy homemade podemos ver lo que es el día a día con su pareja de aquel entonces. O también se puede tratar de una primera cita, esa primera cita que puede durar no solamente horas, sino que días, semanas y así. Bueno, nosotras nos entendemos, chiquillas, y sabemos que somos así, un poquito intensas. Y atención, que este es el mismo tema que se usó para este video First Kiss del 2014, en el que 20 desconocidos se besan por primera vez, en el que vuelve a aparecer Soko. Do we just do this anytime? Yeah. Can you turn off the lights? Come on. Let's look at each other for a second, okay? Soko, grande la Soko, la liberté, la liberté. Tan tan. Y así, mis queridas sáficas, bisensuales, lesbianas, aliadas y heterocuriosas, después de toda esta travesía histórica de videoclips, queda clarísimo que ya no estamos en las sombras. Estamos bailando frente al escenario, besándonos bajo la lluvia, en la disco, en el Cerro de Sostenes y caminando con la frente en alto. Pasamos del queerbaiting al queer claiming, de ocultarlo todo a mostrarlo todo con brillo, ritmo y orgullo. Gracias por ver este video, por compartirlo, cantarlo y comentarlo. Si conoces un video sáfico que crees que debería estar en esta lista, déjamelo en los comentarios, porque esta historia la seguimos escribiendo juntas. Yo soy Vala y este es el canal de La Vieja Fleta. Porque sí, para allá voy, pero con glitter, con historia y con fire, vieja, con mucho fuego. Nos vemos en el próximo capítulo de este archivo lésbico pop que nadie pidió, pero que todos necesitamos. ¡Que sigan volando los sostenes!